Jurídicos, la doctora Andrea Sayas. ¿Cómo andamos, Andrea? Buen día. Buenas. Buenas. Con ganas de que se vaya el frío. Mirá Sí, que somos dos. se ya, me Andrea. terminó el team frío. Sí, Ya me enojé. Ya me agotó también a mí y se está extendiendo un poco más de la cuenta, me parece, el frío, ¿no? Un poco mucho ya. Ya, ¿no? Demasiado. Pobre los chicos en la prueba piloto ahora con el vientito en la costa. Sí. Ah, bueno, pero ellos están en movimiento, no sienten, es otro ambiente, calor humano, Yo juventud. también decía eso en la secundaria. Después me pasaba engripada 2 meses. Claro, bueno, pero no importa. El hoy vivimos y después vemos qué sucede. Bueno, me encantaría hablar de la estudiantina, de los chicos, del tiempo, pero lamentablemente hoy tenemos que hablar acerca del caso Quisca. Tremendo realmente todo lo que se está viviendo con esta situación que pasó aquí en la provincia de Misiones. Exactamente. Más allá de intentar entrar en el tema de fondo que trata esta cuestión de los hermanos Quisca, en este momento prófugos de la justicia, creo que lo importante acá, y que quiero tratar y que no se viene tratando porque me estuve investigando, a mí me gusta mucho investigar, me encantan las redes sociales y la navegación en internet. Estaba buscando información sobre la cronología de los hechos, cómo se vino dando, qué cuestiones por ahí se nos escapan a la hora de escuchar una noticia y demás. Y me pasó de encontrar medios de comunicación de pueblos quizás muy alejados de nuestra provincia, no sé, un pueblito muy alejado en la provincia de Jujuy y demás. Sí. Este tema, lo cierto es que se transversalizó, ha llegado a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, hemos sido tapa de medios a nivel nacional e internacional. Lamentablemente por un tema no feliz, por un tema realmente grave, institucionalmente, sobre todo para nuestro país. Pero me puse a mirar sobre todo cómo venían tratando en los medios de comunicación, desde especialistas en materia de derecho y periodistas, esta cuestión que nos lleva a este caso Quisca, el delito cometido, en principio imputado a estos hermanos. Y lo cierto es que he leído miles de cosas. Sí. He encontrado artículos que hablan sobre como titular zoofilia y como si ese fuera el delito, ¿no?, al que se les imputa. Pornografía infantil, trata con fines de explotación sexual, los más variados titulares y los más variados tipos de delitos. Y si nos ponemos a investigar y a trabajar un poco en el fondo de la causa, estamos hablando de que a ambos se les imputa un delito que está tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 28, que es muy específico y que hace referencia a la... en todo el artículo en realidad, pero en este caso se le imputa el primer párrafo del artículo 128 y el último, el quinto, que hace referencia a la distribución, la producción, la realización de, por cualquier medio de contenido referido a menores de 18 años, donde se los vea involucrado en actividades sexuales explícitas o a la representación de sus partes genitales, sin la necesidad de que se vean los rostros, ¿no?, cualquier tipo de representación genital de menores de edad. Con el agravante del último párrafo del artículo 128 que hace referencia a cuando la víctima del delito no solamente sea menor de edad, sino que sea menor de 13 años. Este es el tipo delictivo que se le imputa a los hermanos Quisca en este momento. Ahora, ¿cómo se viene haciendo el tratamiento en los medios de comunicación y por qué es tan importante trabajar sobre esta cuestión de manera responsable, no solamente en los medios, sino también en la justicia? Ya en Buenos Aires el Ministerio Tutelar, el Ministerio Público Tutelar, ha emitido hace años ya una resolución para el tratamiento en la justicia del léxico jurídico y técnico que se debe utilizar a la hora de tratar cualquier delito del cual sean víctimas niños, niñas, adolescentes. Así también hay organismos internacionales que vienen trabajando, Grooming LATAM, Grooming Argentina, la Interpol. ¿Y se está cumpliendo o se está haciendo un mal manejo de esta información? Bueno, justamente de lo que están hablando, y no se está hablando justamente de esto, sino porque en realidad el caso es tan importante que ya excede un poco la terminología que se utilice, porque lo que importa es el delito y la cuestión que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Pero si enfriamos un poquito la cuestión y nos ponemos a trabajar, se viene hablando de pornografía infantil, se viene hablando de pedofilia, se viene hablando de zoofilia, se vienen hablando de prácticas, pero sobre todo la mayoría de los titulares contemplan el término pornografía infantil. ¿Qué es lo que sucede con la terminología pornografía infantil, como sucede con otras cuestiones, la prostitución infantil o el trabajo infantil? Todos los temas estos incluyen actividades que en principio son lícitas.
Cuando hablas de pornografía estás hablando de una actividad que en principio es lícita, que es consentida y que se realiza por medios gráficos audiovisuales para el disfrute de la población, disfrute sexual de la población en general. Cuando hablamos de pornografía infantil, lo que estamos queriendo llevar de manera quizás irresponsable es invisibilizar por un lado la práctica, una práctica que en realidad es ilícita. Aberrante, me parece. Aberrante. Por otro lado, dejamos de lado una cuestión que es fundamental, que es que los menores de edad, las personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, no pueden prestar consentimiento para la difusión de sus imágenes en prácticas sexuales. Lo mismo sucede con la trata con fines de explotación sexual, que se conoce como mal llamada prostitución infantil. Estaríamos hablando de prácticas que hacen referencia a actividades lícitas que en realidad no se deberían tomar en cuenta de esta forma. Entonces, cuando hablamos de el tratamiento responsable en materia de medios de comunicación y la justicia, es comenzar a cambiar el paradigma de la forma en la que llamamos cualquier tipo de delito que involucra a niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Por el interés superior del niño, por la gravedad de los hechos y porque el Estado, ante cualquier situación que involucre a la vulneración de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, debe no solamente investigar, sino castigar con todo el rigor de la ley. Entonces, para poder castigar con todo el rigor de la ley y sobre todo para que esta actividad ilícita que se está llevando tenga el impacto, debemos comenzar a cambiar el paradigma y la forma en la que vemos estos actos. También cuando hablamos de trabajo infantil, en este caso no se da, pero hablamos de trabajo infantil, el trabajo es una actividad lícita a derecho contemplada en leyes específicas. Ahora, los niños no pueden trabajar. No está contemplado que, en este caso, por ejemplo, menores de 13 años trabajen. Entonces no podríamos hablar de trabajo infantil, sino tendríamos que hablar de trata con fines de explotación laboral contra niños, niñas, adolescentes. Entonces, ni siquiera el abuso sexual infantil está correctamente utilizado. La palabra abuso sexual infantil es abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lo que hay que correr es, primero, hay que tener en cuenta 3 ejes. Un eje humanista, tener en cuenta los derechos humanos de este grupo vulnerable, porque son un grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes. Pero por sobre todas las cosas, correrlos del eje del sujeto activo. Cuando hablamos de pornografía infantil, estamos poniendo al niño o al adolescente en un lugar activo dentro de esa actividad. Y en realidad son víctimas, son sujetos pasivos del delito. Cuando hablemos de pornografía infantil, o sea, cuando hablemos en este caso de material de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. ¿A qué delito realmente nos referimos? Exactamente. Cuando hablemos de pornografía infantil tenemos que hablar de abuso. No es pornografía infantil, es evidencia de abuso contra niños, niñas y adolescentes. Evidencia en este caso que puede darse por cualquier medio digital, virtual, electrónico, etcétera, redes sociales. Entonces, no es pornografía, es abuso. Esa es la primera cuestión que hay que tener muy en claro, para no invisibilizar y no restar importancia en materia de medios de comunicación, periodismo, derecho, justicia. Las palabras no tienen un valor, no tienen un carácter neutro. Cada cosa que decimos se le imprime un valor, hace referencia a una realidad, construye una realidad, nuestras palabras construyen realidades también. Entonces es importante, ahora quienes están mirando el streaming van a ver placas donde cómo se utilizan los términos hoy en día y cómo se recomienda sobre todo. No sé si alguna vez escucharon de explotación sexual, no, turismo sexual. Sí. No sé si escucharon hablar de turismo sexual. Nuevamente estamos hablando, poniendo en el mismo eje turismo gastronómico, una actividad de disfrute, goce, legal, y el turismo sexual que no hace referencia a otra cosa. ¿Cómo que romantizarla? Es romantizar una cuestión que no debería ser romántica y que debería tener todo el peso de la ley y de todos los estados trabajando de forma mancomunada para su erradicación. Entonces no es turismo sexual, estamos hablando de trata con fines de explotación sexual contra niños, niñas, adolescentes o contra adultos en contexto de actividades turísticas. Claro. Entonces, el término es un poco más largo, pero lo que hace es explicitar, explicar y definir de qué se trata el delito. Si hablamos de turismo sexual, estamos hablando de una actividad de goce. Claro. Y no es una actividad de goce, está muy lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? Desde la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 34, los estados se comprometieron a
trabajar por la erradicación de toda actividad que implique una explotación o un abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero funciona, porque parece que de un tiempo para acá funciona, se viene trabajando es como un montón, auge, ¿no? de todas estas cuestiones. Se viene trabajando activamente, nuestro país viene trabajando con redes a nivel internacional, eso es una realidad. Hay organizaciones internacionales de las que Argentina forma parte. Esta Convención de los Derechos del Niño y este acuerdo que hacen los Estados parte para trabajar no solamente a nivel interno, sino con convenios bilaterales y multilaterales para evitar cualquier acción que sea de abuso sexual, trato o explotación contra niños, niñas, adolescentes. Y a partir de esto, de esta convención, que si bien es bastante vieja, los estados han venido trabajando y han hecho un cambio de paradigma. A partir de eso, en el 2016, 18 organizaciones internacionales, entre eso la Interpol, que es en este momento una de las organizaciones que está trabajando en este caso activamente en la búsqueda de estas personas que están prófugas de la justicia, crearon lo que se conoce como la Guía de Luxemburgo o Directrices de Luxemburgo para el tratamiento específicamente en los medios de delitos que involucren a niños, niñas y adolescentes. El eje justamente es el tema de la pornografía infantil, es el motivo por el que comienzan a elaborar esta guía, la firman, nuestro país también está dentro de esta organización, dentro de estas organizaciones que se suman a esta Guía de Luxemburgo, del cómo nombrar, cómo resignificar estas actividades y, como decís vos, muy bien Lodi, dejar de romantizar hechos que no son legales, sobre los cuales los niños, niñas y adolescentes no pueden prestar consentimiento y que vulneran ampliamente sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, los revictimizan, los ponen en un lugar donde no deben estar porque ellos no son sujetos activos, son víctimas, y eso es algo que no debemos dejar de lado, recordar y no dejar de pensar que ante todos estos hechos hubieron medios que incluso a raíz de que se filtraron imágenes y capturas de videos del material encontrado en los dispositivos electrónicos de los imputados, hubieron medios que publicaron en tapa estos recortes de imágenes tapados, donde el eje se ponía en la víctima. Y no es la primera vez, ha pasado en muchísimos otros casos. Lo vimos a nivel nacional con el caso de Fabiola Yáñez, con las denuncias que tiene Alberto Fernández en este momento. El eje se ponía en la víctima o en quien participaba y no en el victimario, no en el sujeto activo del delito. En este caso, el pedófilo, por ejemplo. Y hablamos también se habla de pedofilia, que es la pedofilia, la atracción sexual por un menor de 13 años. Y la concreción del acto sexual contra ese niño menor de 13 años es la pederastia, se conoce como al pederasta, a la persona que concreta el acto sexual, la violación propiamente dicha contra un menor de 13 años. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Dale. Vamos a hacer una pausa porque hay mucho para hablar, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que denunciar, cómo asesorarme, cómo denunciar también, pero en un ratito, porque son las 9 de la mañana, 21 minutos ahora, y hablando a esto que lo importante de lo que decimos, de lo que publicamos, también hace por ahí un poco de referencia a el tuit de el presidente de la Nación con respecto a esto, ¿no? Que desubicado totalmente. Exactamente. Un chiste de mal gusto, decían muchos. Se manifestó Javier Milei sobre el caso Quisca y generó... más que un chiste, una apología. Exactamente. Así que bueno, también si querés después hablamos de este tema. Ahora el